Mis amigos, muy pero muy buenas tardes. Hoy un día súper importante, súper especial. Emitimos el poder de la ISO. Tenemos unos invitados bastante importantes con los cuales vamos a hablar de una norma bien importante que tiene una actualización en este año. ¿Sí? Vamos a hablar de la ISO 37001 y esa norma pues nos lleva a hablar acerca de los temas de gestión antisoborno. Un tema bastante interesante y más con las personas que tenemos invitadas el día de hoy. Entonces, son personajes colombianos de mucho reconocimiento y que nos van a orientar y que nos van a guiar en este importante tema. Y es importante que lo consideremos para todas las actividades que venimos desarrollando en nuestro deber empresarial, ¿no? Entonces, vamos a hablar de ese tema y quiero presentarles primero un gran empresario colombiano que se ha desempeñado en el tema de certificación. Él es gerente de la entidad de certificación CMD Certification aquí en Colombia y es experto del Comité Técnico 309 que se encarga de la actualización de la norma y más con las actividades que tenemos proyectadas en este tiempo. Entonces quiero presentarles a Alberto Guevara, gerente de CMD Certification. Eh, Hola Alberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo para todas las personas que están pendientes de este programa. Bien, esta entrevista la consideramos una entrevista especial en la que vamos a explorar los cambios más relevantes que tiene la ISO 37001 en la versión 2025 como un estándar de gestión antisoborno, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar por este lado. Y bueno, primero darle un espacio importante a nuestro invitado para que se presente y nos cuente cuáles son sus actividades principales en este tema de gestión antisoborno. Muy bien, Javier, muchas gracias. Bueno, como lo mencionabas, yo he sido por muchos años miembro de técnico en Colombia de normalización, el 256, quien ejerce esa función de ser el comité espejo de la ISO en Colombia. Fui presidente de ese comité varios periodos. Ahí pues hay un reglamento de no reelecciones, y entonces pues digamos que eso pues es un tema de gobernanza dentro del comité, pero sigo participando muy activamente. Hace unos 4 años realizó una convocatoria para fortalecer un poco su comité matriz, el número 309 directamente de ISO. Postulé mi hoja de vida y bueno, pues tuve la inmensa suerte de haber quedado como experto técnico en dos de los subcomités, el de la norma ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno, en el subcomité de la norma de compliance y en el otro subcomité donde se han abordado varias normas complementarias como las de gobernanza y las de denuncias. Entonces, pues estoy muy cerca y he estado muy cerca en todo este proceso de actualización de la 27001. Y como bien lo citabas, pues tengo la inmensa fortuna de ser el gerente general de una de las certificadoras en Colombia, la que tenemos cerca del 90% del mercado nacional en las certificaciones con ISO 37001. Ujú. Que ha sido muy bueno el trabajo que se ha desarrollado. Entonces, vamos a ver un panorama general de la actualización. Entonces, me gustaría que nos contaras cuáles son los principales cambios que se han introducido en la versión 2025 respecto a la versión anterior. Esos cambios, ¿qué tanto han significado en esta nueva versión? Bueno, los cambios que se dieron obedecen a dos tipos diferentes. El primero es que el anexo SL de las normas ISO, el anexo SL es una plantilla sobre la cual están escritas la mayoría de las normas ISO de sistemas de gestión. Él fue publicado por primera vez en 2012 como conocido como estructura de alto nivel y en el 2023 tuvo una actualización, sigue siendo el anexo SL, pero cambió la denominación por estructura armonizada, ya no la estructura de alto nivel, sino la estructura armonizada.
que introdujo como tal en la plantilla de todas las normas ISO que se publiquen o actualicen después de 2023, mm, varios temas muy importantes. Entonces, una serie de cambios de la ISO 37001 que se publicó el 28 de febrero de 2025 obedecen pues a la estructura armonizada. Por ejemplo, ya no es una enmienda, sino que es parte de los requisitos el análisis de la incidencia del cambio climático sobre los asuntos de soborno. Eso no se ha entendido muy bien alrededor del mundo, lo hemos visto en el comité, muchas organizaciones más están tratando de mirar cómo le contribuyen al cambio climático. Bueno, pues importante. Eso es una labor ciudadana, eso es un tema que ni siquiera debería estar en una norma, pero no es ese el enfoque no es yo cómo hago para que el cambio climático no nos afecte tanto, por supuesto que habría que hacerlo, sino cómo el cambio climático nos afecta, de tal manera que podamos generar capacidades, resiliencia desde las organizaciones. Ese es un conjunto de cambios. Y el otro provino de la revisión que se hace cada 5 años, y la revisión arrojó que habían algunos asuntos que era muy importante entrar a puntualizar. Solamente hay dos capítulos que son como capítulos nuevos, pero los requisitos ya existían. Uno es el de la cultura antisoborno, que era un asunto que ya estaba dentro de uno de los ítems del Ujú. capítulo 5 a cargo de la alta dirección. Ahora es un capítulo entero, donde por supuesto se fortalece, porque ya hay que hacer una planificación, una evaluación, una implementación que va a tardar tiempo en las organizaciones para fomentar esa cultura antisoborno. Y el otro es la planificación de los cambios, la gestión del cambio, que también estaba dentro de la norma, pero ahora aparece como un capítulo. En general, entonces, uno podría decir que los cambios, si los contamos de una manera súper específica, son 52 cambios, pero de esos 52, 40 son más de tipo editorial, que antes decía, por ejemplo, haga un análisis de riesgos de soborno de manera regular, y ahora dice a intervalos planificados. Entonces, claro, eso puede tener alguna incidencia. Sin embargo, es por unificación con la estructura armonizada de las normas ISO. Pero hay, digamos, tres asuntos muy importantes en el cambio, en la actualización. Primero, el de la cultura antisoborno, ese es fundamental y es quizá el más importante. Pero hay otros dos que son también muy importantes. Primero, un órgano de gobierno. Había mucha confusión, o bueno, hay mucha confusión en los usuarios de la norma ISO 27001 frente a qué es el órgano de gobierno. Ah, que la junta directiva, o que la junta de accionistas, o que la alta dirección. Entonces se hace una claridad muy importante. El órgano de gobierno no es simplemente por asignación directa la junta directiva. Lo que hay que hacer, según esta versión, es determinar quién o quiénes, porque podría ser una sola persona, quién o quiénes dentro de la organización asumen la responsabilidad legal de lo que se hace o se deja de hacer. Entonces, el tema accountability es, digamos que adquiere una importancia grandísima, porque en castellano, en español, cuando uno lee accountability, pues la traducción literal de diccionario es responsabilidad, pero pues eso no es responsabilidad, así como tan preciso. Y entonces le hemos hecho una traducción que aleja mucho de la realidad y es rendición de cuentas. Rendir cuentas más lo entendemos como comunicar, como informar, como presentar a fin de año los resultados. Bueno, eso no es rendir cuentas, accountability. La accountability es que yo soy responsable, civil, penal, administrativamente, por las acciones que decido hacer, por las que decido no hacer. Y entonces al órgano de gobierno hay que identificarlo como aquel que asume esa responsabilidad. Y entonces se clarifica mucho ese tema de tal manera que sea realmente quien tiene esa responsabilidad, esa carga de asumir las consecuencias,
quien ejerce las funciones del órgano de gobierno. Se sigue insistiendo muchísimo en que el soborno y la corrupción están íntimamente ligados, pero no son lo mismo. Es decir, el soborno no es un tipo de corrupción. Esto proviene de una estrategia de la OCDE que se empezó a abordar desde el siglo pasado, en 1990, 1999. Se ratificó en el año 2009 por la OCDE, en la que se dice: hagamos que el soborno, o tipifiquemos mejor el hecho de soborno como simplemente ofrecer, prometer, o entregar, o aceptar, o solicitar, pero solo alguno de esos cinco verbos, sin que sea obligatorio el daño causado, el perjuicio, la corrupción o el delito. Entonces, en muchos países, el hecho simple de ofrecer o de prometer no es un delito. Y entonces lo que se quiso afianzar en esta norma es que precisamente, aunque no sea un delito, la organización que pretenda cumplir con ISO 37001, pues tendrá que tipificarlo al interior como un acto indebido, o objeto de sanción, objeto de o causal de terminación de un contrato. Y entonces se ajustan algunos términos, como desaparece la palabra cumplimiento, ya no es la función de cumplimiento antisoborno, sino la función antisoborno. Se le quita la palabra cumplimiento para que lo desliguemos del delito tipificado en la legislación penal o en los asuntos administrativos o disciplinarios de los países, y quede como un asunto de autorregulación. Frente a esos temas es que se dan los principales cambios de ISO 37001. Sí, claro, mira que es importante tener este tema de aclaraciones, básicamente, para los sistemas de gestión y más para las verificaciones que se hacen con el tema de la enmienda, porque esa enmienda nos ha llevado a tener revisiones interesantes y a veces no tienen el impacto o la revisión que queremos, porque se analiza la afectación, eh, no lo que me afecta, sino lo que tengo que llegar a cumplir. Y es al contrario, no es lo que me afecta mi capacidad y cómo debemos comenzar a trabajar en ese cumplimiento. Y viene y surge la duda, ¿qué puedo yo hacer en gestión antisoborno frente a esa enmienda que me están colocando? Entonces, por ese lado vienen unos temas interesantes: liderazgo, cultura, riesgos emergentes, que nos llevan a tener un sistema de gestión mucho más estructurado, ¿no? Entonces, si nos centramos por ese tema, que tiene un nombre así como medio raro para algunos, el tema de riesgos emergentes, entonces, ¿cómo se abordan en esta nueva versión 2025 esos riesgos emergentes y cómo se relacionan con los canales digitales o los multilaterales que consideramos complejos? Y bien, ese es un tema muy, muy interesante y es objeto de debate aún, sigue siendo objeto de debate, porque a pesar de que ISO 37001 ya se publicó el 28 de febrero, estamos haciéndole la última revisión a la actualización del manual de implementación. Ese es un documento aparte, no es el anexo de la norma, sino que es un handbook, es una norma, es un manual adicional en el que todavía estamos poniéndonos de acuerdo en cómo escribir ciertos asuntos de la lectura, de la interpretación de la norma, para que primero pues no vayan a generar confusiones al interpretar la norma pensando que son nuevos requisitos. Ese tema todavía se está debatiendo. La norma ISO 31000, riesgos que Ujú. aplicamos de manera general para la ISO 37001. La ISO 31000 es aplicada en casi todos los sistemas de gestión como una guía, salvo los sistemas que tienen su propia norma, como la 27000, que tiene su, propio, su propia guía y lineamientos de riesgos. Pero para 37001, 31000 es una muy buena guía. La 31000 se cita el término riesgo emergente varias veces. Pues no las he contado, pero creo que son dos o tres veces que se cita el término riesgo emergente, pero no se define.
Entonces, si no me definen qué es el riesgo emergente, pues ¿cómo podría yo gestionarlo? Para tratar de resolver ese problema, en el 2023 se publicó la norma ISO 31050. La 31050 es una guía para la gestión del riesgo emergente en las organizaciones, pero tiene un problema. Tampoco define qué es un riesgo emergente. Entonces, toca No es la deducir, misma. toca deducir de la interpretación de la norma qué es un riesgo emergente. Entonces, ¿a qué hemos llegado? Que los riesgos emergentes son aquellos que, porque son muy nuevos o porque son asociados a eventos cambiantes o mutantes, aparecen de una manera muy súbita o aparecen de una manera mucho más difícil de identificar. Y entonces la probabilidad tiende a ser menor, pero la probabilidad de identificarlo pues también es mucho más compleja. Entonces, llegamos a la conclusión pues, que el riesgo emergente es aquel riesgo que surge de nuevas actividades, es aquel riesgo que surge, por ejemplo, un ejemplo claro. Hacemos un análisis de riesgos de soborno en una operación. Entonces decimos, en esta operación yo voy a tener una reunión con un posible cliente. ¿Qué puede ocurrir en esa reunión con ese posible cliente? Pues pueden ocurrir muchas cosas. El primero es que el cliente me haga a mí un ofrecimiento y me diga, yo le puedo a usted ayudar a que se gane esta contratación o esta compra a cambio de cualquier cosa. O que sea yo el que le haga el ofrecimiento y entonces le diga, venga, yo tengo mucho interés en ganarme esto, entonces yo le ofrezco el 5, el 10, el 15, el 30% del valor del negocio. Y como esos pueden haber cientos de posibilidades. Entonces, en aplicación normal de la ISO 37001, yo identifico eso que se llaman hechos de soborno. Esos son hechos de características inciertas. En lenguaje ISO 31000 es una incertidumbre. Entonces son incertidumbres que yo le ofrezca, que el otro me ofrezca, que yo le prometa o que yo le reciba o que el otro me acepte. Bueno, todas esas son incertidumbres. Luego, cada una de esas incertidumbres la evalúo frente a mi objetivo antisoborno. Y el efecto de esa incertidumbre es lo que denominamos riesgo, el efecto de la incertidumbre sobre el objetivo. Ese riesgo va a tener una probabilidad, va a tener un impacto, esa es la forma en que los calificamos, son los, digamos que los criterios de puntuación, la probabilidad y el impacto. Y siempre hay un nivel de riesgo que es probabilidad combinada con el impacto que yo debo comparar contra un límite de aceptación, que nunca es cero. O sea, uno acepta un nivel de riesgo, nunca aceptamos un riesgo, eso no es cierto. O sea, nosotros nunca aceptaremos un riesgo. Lo que podemos aceptar es el valor de la puntuación y considerar que su valor es tan bajo que ya está controlado o que ese valor es tan bajo que prefiero generarle acción o ponerle recursos a esto a los que tienen los valores más elevados. Cuando obtengo un valor elevado, que en la norma ISO 37001 se dice aquel cuyo valor exceda el límite del bajo, es decir, lo que quede por encima de bajo, a ese hay que hacerle un análisis muy detallado que se llama debida diligencia. Ujú. Cuando yo hago debida diligencia, la ISO 37001, me van a surgir unas nuevas acciones. ¿Qué es el riesgo emergente? Tome esas nuevas acciones y mire cuáles riesgos de soborno le producen esas nuevas acciones. Porque entonces, Ujú. si resulta que yo, para tratar de prevenir un hecho de soborno o la materialización de un riesgo de soborno, voy a implementar unas medidas que a su vez tienen unos riesgos de soborno mayores, pues el remedio es peor que la enfermedad, eso hay que Sí. replantearlo. O sea, yo no puedo, tratando de arreglar algo, volverlo más complejo. Y ahí es donde surge ese concepto del riesgo emergente en ISO 37001. Y no es solo del sistema de gestión antisoborno, puede ser de un sistema de gestión de la calidad. Alguien allá pensando en ISO 9001 dice, tuvimos una no conformidad relacionada con
una evidencia de un proveedor, de una reevaluación de un proveedor. Y entonces la acción correctiva es cambiar al proveedor, por ejemplo, o cambiar a todos los proveedores, o cambiar los criterios de selección o de reevaluación de proveedores. Eso puede inducir a un soborno, lo que significa que esa acción correctiva, por allá del sistema de gestión de la calidad, la tenemos que pasar por el filtro del antisoborno porque me puede generar esos riesgos emergentes que en esta nueva versión se sigue insistiendo y se sigue focalizando que el análisis de riesgos tiene que ser sumamente exhaustivo de tal manera que cualquier posibilidad, cualquier asunto que pueda ser razonablemente identificado, se identifique. Ujú. Razonablemente identificado, ¿no? Es uno de los temas importantes que hablamos, sobre todo en las auditorías, ¿no? Que se acogen y se pegan. Aquí se van multiplicando errores, que son los que nosotros encontramos cotidianamente dentro de los sistemas de gestión. Bien, entonces, desde su experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que encontramos en las organizaciones y que deben evitar cuando implementen o adapten el sistema en esta nueva versión? Los errores que más hemos visto, tal vez en orden de los que más se presentan, no necesariamente los más graves, el más común que nosotros hemos visto es que, claro, las organizaciones piensan en la integralidad y entonces algunas organizaciones tienen por obligación legal unos programas de transparencia y ética empresarial o por el tipo societario o por el hecho de estar en una bolsa o por bolsa de valores o por los clientes y el relacionamiento que tienen, pues están sujetos a algunas regulaciones o incluso voluntariamente deciden acogerse a programas de transparencia, programas de cumplimiento, prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y en general delitos que pudieran atribuirse a la persona jurídica. Entonces, cuando hacen análisis de riesgos, los ponen todos en la misma bolsa. Y entonces, claro, nosotros muchas veces llegamos a hacer nuestras auditorías y tienen una matriz de 300 riesgos, lo cual es muy común solo de antisoborno. Ujú, Tenemos clientes con 900 riesgos identificados, pues porque el método de ISO 27001 pues así lo exige. Encontramos entonces una matriz de 300 riesgos, pero entonces nuestros auditores se sientan a leer y encuentran que alguien use los recursos que yo le estoy pagando para apoyar grupos terroristas. No, eso no es un soborno, eso se llama financiación del terrorismo. Entonces, no, filtremos financiación del terrorismo, quíteme eso de ahí. Entonces, de 100 baja a 250. Luego dice, no, pues que entonces se aprovechen las cadenas logísticas o el transporte para hacer tránsito ilegal de personas o de órganos. Bueno, esos son dos delitos muy graves, por ujú. supuesto, pero eso no es un soborno, eso es otra cosa. Entonces, filtre. Y empezamos a filtrar quitando asuntos relacionados con los programas de cumplimiento. Y hubo un caso donde quedaron cero riesgos de soborno identificados. Entonces, por supuesto que eso es una, una no conformidad mayor. No puede haber un sistema de gestión antisoborno que no identifique riesgos de Que no tenga soborno. riesgos. Ujú. Exactamente. Entonces, ¿Cómo? cuando es claramente la columna vertebral del modelo. Entonces, claro, es uno de los errores más comunes, la confusión que se genera entre los programas de cumplimiento y la gestión antisoborno. Es la más común que nosotros hemos encontrado. Otra, las acciones para abordar, perdón, estos riesgos de soborno. Mm, Como generan ahí ese mix de asuntos relacionados. Entonces, por ejemplo, veíamos en algún caso que el control estrella, porque era el que utilizaban para el 99% de los casos, era que se conservaban actas de las reuniones. Nuestro auditor, bueno, en ese caso era una auditora, pues excúsenme, lo hablo en genérico. Nuestra auditora, pues,
tratando de hacerlos caer en cuenta, les decía, bueno, y déjenme ver algún acta donde haya registro del soborno. Sí, como que se sentaron los dos, pues, y pactaron Ujú, de cuánto es el soborno y la forma de pago. Y sí, déjeme ver algún acta. Y al otro le dio risa y le dijo, no, pues nunca. ¿Usted cree que alguien va a escribir eso en un acta? Y entonces la ujú, auditora le dijo, y usted no me está diciendo que eso es el control antisoborno. ujú, Entonces, no hay una consistencia entre los controles y lo que estamos tratando de evitar. Pues, tenemos ujú, unas acciones sobre las cuales la organización no ha hecho una evaluación realmente de su eficacia, de su capacidad funcional. Y entonces, claro, tenemos matrices y tenemos pues un desarrollo de ahí, eso se ve muy bonito en colores y todo, y la probabilidad y el impacto en 3D, pero en ujú. realidad eso que hay ahí no es No eficaz. consiste. Ujú. Entonces, se pierden muchos esfuerzos al no tener esa claridad absoluta de lo que ISO 37001 realmente quiere. Sí, es verdad. Y sobre todo en las auditorías, ¿no? Es cuando no encontramos trazabilidad en lo que dicen, lo que hacen y la información que nos presentan. Entonces, ahí hay un tema bien, bien importante. ¿Cómo se pasa el tiempo? Mira, ya volando y en esto nos podemos quedar hablando pues una cantidad de tiempo y felices todos. Pero vamos a cerrar con un tema bien importante y es la aplicabilidad que tiene este sistema de gestión para las pymes, ¿sí? Entonces, ya como tenemos una nueva actualización, esta 2025, ¿esta actualización hace que la norma sea más asequible o es mucho más exigente para las organizaciones consideradas como pequeñas o medianas? ¿Y cuál sería la justificación? Bueno, en realidad fue un asunto que se abordó en el Comité Técnico 309 de ISO, porque desde el inicio, cuando se aprobó por primera vez la norma, en octubre del año 2016, fue el lanzamiento oficial de la primera versión. En español fue en abril del 2017, pero eso fue la traducción. Ujú, Desde el lanzamiento de la norma, siempre se dijo, esta norma es aplicable a cualquier tipo de organización, privada, pública, grande, pequeña, micro. Y efectivamente, nosotros tenemos casos de compañías muy pequeñas que han logrado su certificación. Hace poco certificamos a una que tienen 4 personas. O sea, esto es perfectamente aplicable ujú, a cualquier organización. Sin embargo, como se ha confundido un poco con los programas de cumplimiento, de hecho, por eso la norma ISO 37301 no se llama cumplimiento, sino compliance en inglés, compliance. Ujú, para diferenciar que no son lo mismo. Mm, Como se ha confundido un poco con esos programas de cumplimiento que se les exige solo a grandes compañías, hay un poco de temor, pero en la realidad, cuando una organización empieza el proceso de implementación, se da cuenta que no hay nada realmente complejo. Todo, claro, depende de un análisis de riesgos bien elaborado, un análisis de riesgos en profundidad, pero eh, el cuidado ha sido sumamente alto en que esto no contenga requisitos que alejen a diferentes tipos de organizaciones. Al contrario, las claridades de la versión 2025, el tema de la función o el oficial antisoborno, quitándole eso de oficial de cumplimiento, pues que genera ahí tanto susto en muchas organizaciones. Lo que hace es ratificar que esta es una norma diseñada y aplicable a cualquier tipo de organización y tenemos muchos casos de organizaciones pequeñas que lo han hecho muy bien con muy buenos resultados. buenísimo, sí, porque existe como ese mal concepto que las normas siguen siendo muy complicadas para las pequeñas y que solamente se diseñan para las grandes y que no tienen la capacidad de desarrollarlo. ¿Mm? Así es. Bueno, bueno, esto tendremos como, tenemos espacio para tener una seguidilla de programas, 2 y 3 programas hablando del tema y ya pues lastimosamente el tiempo se nos ha acabado. Entonces, Alberto, muchas gracias por tu tiempo, por estos conocimientos que están llegando a todas las personas. Y me gustaría que nos dejaras como ese canal de contacto para los que nos están escuchando ahora y quieran entrar en contacto contigo, tal vez las empresas quieran llegar a certificar su sistema de gestión.
o quieran tener alguna asesoría en implementación, demás. Entonces, que puedan comunicarse contigo, que puedan recibir asesoría de CMD y que puedan generar un acompañamiento adecuado en este sistema de gestión. ¿Dónde te pueden encontrar? Gracias. Gracias. Todas las redes sociales, nosotros tenemos en todas las redes sociales una página, un acceso a nuestra página web, CMD Certification, cmdcertification.com o .com.co. Ambos los llevan al mismo sitio, pero les insisto, nosotros monitoreamos todo el tiempo nuestra página, ahí están todos nuestros correos, el contacto por WhatsApp y las redes sociales, con una salvedad. Somos estrictamente rigurosos en no ofrecer ningún tipo de servicio de asesoramiento, porque al ser organismo certificador, pues solamente podemos actuar de manera independiente como auditores de tercera parte. Pero tenemos unos programas de formación, tenemos unos programas que los diseñamos con el más alto nivel de las normas. Nuestros programas contienen absolutamente todos los requisitos internacionales del tema. Nuestros cursos de auditor cumplen con la norma ISO IEC 17021-9, por ejemplo, que es la norma que expresamente contiene uno a uno los requisitos de quien es un auditor de sistemas de gestión antisoborno. Entonces, nos encuentran muy fácil y, bueno, procuramos ser muy ágiles y muy rápidos en la respuesta cuando se comunican con nosotros. Ujú. Excelente, Alberto. Muchas gracias. Entonces, agradecemos mucho tu tiempo, la gestión del conocimiento, esto que estamos transmitiendo. Y bueno, en un próximo espacio seguro volveremos a encontrarnos. Muchas gracias. Claro que sí, Javier. A vos, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos siempre a tu disposición. Vale, perfecto, Alberto. Muchas gracias. Bueno.